tal? Muy bienvenidos. Estamos en una nueva entrevista para Voz Media. Esta vez vamos a hablar de México, ese vecino tan querido, tan rico, con tan buena gente y con tantos conflictos actualmente. Nos va a acompañar para hablar de México Raúl Tortolero. Él es un analista, ensayista, autor del libro Nueva Derecha, el retorno de Dios a la cultura frente al supremacismo progresista. Tenías un título largo. ¿Cómo estás, Raúl? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, estimada Karina? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Vamos a hablar dentro de un ratito de tu libro, que me parece que el título es apasionante. Pero primero quiero adentrarnos en México. ¿En qué está pasando con México? Estamos hablando de una recesión económica muy importante. Se está hablando de que podría llegar a equipararse con la de las ocurridas hacia fin del siglo pasado. Estamos hablando de una reforma judicial muy polémica, se han visto imágenes y videos y ya hemos hablado incluso en este espacio sobre esa reforma, esa implementación de esa reforma judicial que parecería dinamitar la división de poderes. Estamos hablando también de un conflicto abierto con Estados Unidos que ahora se ha puesto como una especie de pausa, pero que estamos hablando de unas tensiones muy importantes respecto de la crisis fronteriza y que esto tendría que ver con una sanción en forma de aranceles. Y estamos hablando de un sistema tanto de salud, de educación, de seguridad colapsado. ¿Esto es así como yo lo estoy pintando, Raúl? ¿Menos es más? ¿Cómo describirías la situación actual? Desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, cuando llega al poder López Obrador, empieza a implementar, digamos, lo que yo le llamo socialismo blando, es decir, un régimen no que llega al poder mediante las armas, que sería el socialismo clásico, ¿no? El marxismo de manual, el marxismo del manifiesto comunista, sino una versión que se usa mucho en Hispanoamérica, en Latinoamérica, si quieres, que tiene que ver con llegar al poder con votos, es decir, con las urnas, no con las armas, pero una vez en el poder empiezan a desmontar todas las instituciones democráticas, empiezan a disolver la división de poderes y sobre todo hay una clave muy importante que yo creo que es la llave maestra del socialismo blando en todos nuestros países, que es el mega asistencialismo, es decir, la forma en que el Estado, el papá Estado, les empieza a dar dinero, a entregar dádivas a las personas, sobre todo pues más pobres, con el único fin no de ayudarlas, sino de esclavizarlas, de convertirlas en una base dura electoral, una base dura social que les va a servir para ganar elecciones donde quiera que sea. Y eso se empezó a implementar en México con López Obrador en el sexenio pasado y ahora, por supuesto, continúa con la presidente Claudia Sheinbaum, que pues es solamente una heredera de todo este legado. Ahora bien, cuando llega Andrés Manuel López Obrador al poder, empieza a manejar una ya muy famosa, tristemente célebre frase para tratar, digamos, con el crimen organizado, con los cárteles, y esa frase es abrazos, no balazos, lo cual pues es una tontería, digo, básicamente es una estupidez que habla pues básicamente de corrupción, porque pues básicamente con los cárteles y con cualquier criminal lo que hay que hacer pues es simplemente aplicar la ley, nada de darles abrazos y que no balazos y todo eso. Esto no puede ser, ¿no? O sea, esto es una interpretación delirante de estos socialistas de lo que debe ser. Viste que Petro también tiene esa cosa de la paz total, qué sé yo, que finalmente cada vez que hacen ese tipo de cosas empeoran la situación enormemente, lo que hace pensar en cierta complicidad más que ingenuidad. Claro. No sé qué me dirás vos. Exactamente así, a eso voy. Entonces, el tema, digamos, es que la política de abrazos, no balazos, pues termina en que la soberanía del Estado se ha perdido en muchos territorios porque el narco pues hace lo que quiere. El narco financia campañas, el narco coloca candidatos a presidentes municipales, alcaldes, a gobernadores, a gente en el Senado, gente en la Cámara de Diputados y hasta la presidencia quizás. Y obviamente pues también controla, pide piso, pide derecho de piso, pide, o sea, extorsiona a los comerciantes, asalta en las carreteras, etcétera, etcétera, un largo etcétera.
Esto es muy grave porque pues demuestra la inacción, es un Estado fallido cuando el Estado no puede hacer nada para proteger a los ciudadanos, que ese es el principal cometido del Estado, y si no lo cumplen, pues entonces no sirve para nada, y nuestros impuestos pues están yendo a la basura, cosa como sucede en México. Y finalmente pues hay que ver una cuestión muy importante. Esto pues es una lectura a nivel nacional, pero si hacemos una lectura más arriba a nivel geopolítico, nos damos cuenta que esto derivó en que México de facto se alinea con China, con lo que yo llamo Eurasia. Eurasia es un término que se creó hace más de 100 años, pero retrabajado por Alexander Dugin, que es uno de los principales asesores de Vladimir Putin. Eurasia, digamos, la unión comercial, financiera, militar, cultural, política, geopolítica de Rusia con China, donde China ocupa, por supuesto, un papel más preponderante, buscando la destrucción de Occidente o el reemplazo de la hegemonía de Estados Unidos por el de China y Rusia. En este sentido, pues México, al no hacer nada contra los cárteles de la droga, al ser complaciente y pues dejarlos pasar, dejarlos hacer, automáticamente se colocó del lado geopolítico, se alineó con los chinos. ¿Por qué? Porque mira, China es un país en donde hay millones de cámaras en las calles. Ellos sabían cuando una persona tenía COVID, con quién se había reunido, con quién había platicado, porque tienen un software muy sofisticado de reconocimiento facial y sabían dónde estaba la gente perfectamente. Pues resulta que ese mismo gobierno dice que no es capaz de ubicar 5,000 puntos, 5,000 puntos desde donde sale de China hacia América, especialmente hacia México y hacia Estados Unidos, el fentanilo. ¿Me explico? O sea, China manda el precursor para el fentanilo. Precursores, claro. En México se prepara y se convierte ya en pastillas para el consumo en Estados Unidos y se introduce a través de los cárteles, o bien China manda directo a Estados Unidos y ahí ya lo procesan y lo venden. En ambos casos, los cárteles mexicanos, esto es muy importante porque no se dice nunca, jamás, es una falta, digamos, de análisis en general a nivel geopolítico. O sea, los cárteles mexicanos, pues obviamente no por ideología, por intereses económicos, por dinero, quedaron alineados con los intereses de China, quedaron alineados con los intereses del Partido Comunista de China, al usar el fentanilo, al ayudarle a China o a los traficantes chinos, que no ve el gobierno chino, que no sabe dónde están, no los puede ubicar, pues como quiera que sea, el fentanilo, y no solamente lo ha dicho Trump, sino que lo han dicho muchas autoridades, lo dijo en su momento Pam Bondi cuando estaba en Florida. O sea, el fentanilo causa entre 100,000 y 300,000 muertes al año, en un año, a Estados Unidos. Es decir, esto es uno de los esquemas de lo que yo llamo la Tercera Guerra Mundial, solo que no como la hubiéramos imaginado en términos nucleares. Pero si tú tienes una manera de devastar a la población hasta en 300,000 personas al año, evidentemente eso es un grave problema. Ahora bien, las políticas que ha implementado Donald Trump, apenas llegó a la Casa Blanca de regreso, tienen que ver, por ejemplo, con los cárteles, considerar a los cárteles como terroristas. Esto hace que puedan intervenir militarmente en México, porque finalmente pues es una guerra geopolítica. Si el gobierno de México, por complicidad o por estúpidos, no hacen nada absolutamente para detener la acción del narcotráfico, pues es una cuestión que no nada más le perjudica a México, sino que a los ciudadanos mexicanos, no al gobierno, sino que le perjudica, por supuesto, muchísimo a Estados Unidos. Y el otro tema es la migración. Cientos de miles de migrantes. Las dos cosas, la droga y los migrantes, son negocio de los cárteles. Esto es lo que no se dice. Las dos cosas lo manejan los cárteles de la droga. Entonces, si el gobierno mexicano no hace nada, pues los cárteles se enriquecen, perdemos más soberanía, colocan más candidatos, digamos, corrompen más autoridades. Estamos en manos, digamos, de alguna forma de los narcotraficantes, de los cárteles. Por eso está bien que lo podamos ver de esta manera. O sea, Trump es el principal aliado de la oposición en México, menos de aquellos opositores que pues están de la mano de Sheinbaum, que no son verdaderos opositores, pero cualquier opositor pues inteligente pues sabe que nos conviene que Donald Trump esté poniendo orden, porque el gobierno mexicano no lo va a poner.
Bueno, de hecho, otorgó, a ver, tratemos de hacer un repaso por todos los temas que dijiste, son muy graves. No puso orden, no solo no puso orden, sino que esta reforma judicial que implementó permite, más aún, que los cárteles puedan poner a dedo jueces. Bueno, sí, claro, totalmente. Ya venían poniendo cualquier cantidad de candidatos, todos los candidatos que pueda haber, ya lo ponían los cárteles, porque tienen todo el dinero para hacerlo, ¿no? Inclusive, pues acaban hace unos días, eso es cosa todos los días, acaban de secuestrar a la esposa de un alcalde en un estado del sur de la República para exigiéndole que cambie al secretario de seguridad, porque los que ponen a los secretarios de seguridad en muchos lugares son los cárteles, o sea un cártel u otro, sea quien sea, y a veces no sabemos ni quién es, pero hacen lo que quieren, y el gobierno federal como si nada, ¿no? Entonces, esto no puede seguir sucediendo. Claro que entonces el Poder Judicial pues se convierte en fichas, en alfiles. Un apéndice, exactamente. Entonces, vos lo dijiste respecto de pensar o de nombrarlo como un Estado fallido. No, digamos, los cárteles te manejan el Poder Judicial. Los cárteles amenazan al Poder Ejecutivo en todos los niveles, porque tanto durante la campaña, recordemos que el gobierno de Sheinbaum es un gobierno muy joven, muy reciente, pero tanto durante la campaña como posteriori, la cantidad, digamos, ser político en México es una profesión de riesgo. La cantidad de gente que han asesinado y abiertamente, digamos, mostrando el poder de los cárteles, también es enorme. Se entiende que Trump haya dicho, bueno, esto hay que terminarlo de alguna manera. ¿Cuál es la sensación en la calle respecto de estas imposiciones de Trump diciendo, bueno, son organizaciones terroristas, diciendo si no hacen una intervención más fuerte voy a poner aranceles? Recordemos que hace poquititos días Trump anunció que iba a poner aranceles, se inició ahí una especie de conversación que puso en el freezer de esos aranceles por un tiempo corto, viendo cómo se implementa, de qué manera Sheinbaum encaraba una nueva política de seguridad. Ahora, me cuesta pensar cómo va a encarar una política de seguridad con el panorama que vos estás describiendo, más allá de sus intenciones o de patear hacia adelante los aranceles que le quieren poner Trump, que además serían terribles, digamos, muy dañinos para la economía mexicana, ¿no? Sí, bueno, ahorita va a empezar con los aranceles al acero y al aluminio, porque son sectores, digamos, en donde quiere Trump relanzar la industria norteamericana. O sea, básicamente es eso, ¿no? Que pues sale mucho más barato comprar a México o a Brasil, a Canadá, que son los tres principales países donde compra estos dos metales. Y pues quiere reimpulsar la industria norteamericana, no nada más en esas áreas, sino en todas, en general. Y entonces, pues lo que se le hace más fácil es acudir, digamos, al proteccionismo, que pues es una medida, pues bueno, que tiene sus pros y sus contras. Tiene enormes riesgos, es interesante lo que decís. Lo que pasa es que quizás no lo está haciendo, digamos, desde un punto de vista económico, o no solamente desde un punto de vista económico, con el tema del relanzamiento de algunas industrias, sino también como una especie de guerra comercial con otros fines, porque él dijo claramente, y vos también, acá tenemos, Estados Unidos tiene dos problemas graves, dos cruciales, urgentes. El fentanilo, con una cantidad de muertes que tenés razón, o sea, es como si estuviera en una guerra. La cantidad de muertes, la inmediatez y la crisis fronteriza. Y los dos problemas, como decíamos, tienen que ver con los cárteles mexicanos, imagínate. O sea, los cárteles mexicanos manejan justamente esos dos negocios, grandes negocios, ¿no? Entonces, aquí evidentemente está bien que Trump esté ejerciendo una presión sobre el gobierno mexicano, que la haga en términos económicos, pues sí, ni modo, ¿no? Porque no hay de otra. ¿Pero puede hacer algo, Sheinbaum? ¿Real? No, bueno, mira, entre el 2016 y el 2020, que tuvo su primer periodo de gobierno Donald Trump, esto ya había sucedido, digamos, si tenemos un poco de memoria no nos debe de extrañar. Igual le exigió a López Obrador
que frenara las caravanas migratorias, que dejaba pasar y que porque los derechos humanos y que, o sea, si bien es un derecho humano migrar o escapar, digamos, de un ambiente de violencia, tampoco te puedes meter saltándote la reja a casa de tu vecino, o sea, puedes pedir asilo y todo, pero no puedes mandar cientos de miles de personas, porque es que han sido cientos de miles de personas. Y eso es el gran negocio. En el camino, estos que alegan que por derechos humanos esto está bien, bueno, pero también hay que ver los derechos humanos de los migrantes en el sentido de que justamente a estas personas que migran, sobre todo a las mujeres, a las mujeres las violan, las asesinan, las prostituyen, las extorsionan, les sacan el dinero, bueno, a todo mundo, pero más especialmente a las mujeres. Esto es un asco, ¿no? O sea, más bien en defensa de los derechos humanos de los migrantes tenemos que parar este flujo migratorio. Ya había pasado con López Obrador esto, como yo como comentaba, y López Obrador, según el propio Trump, envió a 28,000 soldados a la frontera sur de México para frenar estas caravanas que no vienen de México, vienen sobre todo de Centroamérica, y pues aquí las dejaban pasar, ¿no? Ya terminaban en la frontera con Estados Unidos, y algunos, pues, ¿cuántos se quedaban en el país, en México? Pero ahora, pues, ha movilizado, según tenemos información, 10,000 personas, 10,000 Sí, es la información que salió la semana pasada. 10,000 elementos militares para detener este flujo migratorio, y no le ha parecido suficiente, ¿no? Ayer estaba comentando Trump que esto no le parecía suficiente, pues bueno, comparado con lo que se hizo con López Obrador a este respecto hace algunos años, pues todavía faltarían otros 20,000 personas, cuando menos, ¿no? Pero no basta con eso, fíjate, porque es interesante que hace unos días todo dio un giro, porque al clasificar, esto no había sucedido con López Obrador, al clasificar a los cárteles como terroristas, pueden dronearlos. ¿Sí me explico? O sea, ni siquiera tiene que haber una intervención militar. La gente está pensando que van a entrar comandos a llevarse a un líder o a otro. Ya los más grandes prácticamente todos están en la cárcel en Estados Unidos. Faltan algunos cuantos, pero o sea, una intervención militar no es deseable, pero tendría que haber un acuerdo. Nosotros en la nueva derecha mexicana hemos estado siempre por que haya un acuerdo entre los dos gobiernos, entre el gobierno norteamericano y el gobierno mexicano, para que los ejércitos de ambos países combatan un problema regional que nos afecta a todos. Entonces, como son problemas regionales, o sea, no nada más un problema mexicano, es un problema de muchos países, especialmente de México y Estados Unidos, también lo tienen que resolver, pues, estos dos países. Es ilógico que Claudia Sheinbaum esté diciendo que no vamos a permitir que se falte a la soberanía, que se agreda, que no sé qué. Bueno, pero pues quien principalmente ha robado la soberanía son los cárteles, ¿no? Y de ellos no dice nada. Parece que los está defendiendo, ¿no? Claro. De alguna manera y en alguna de sus declaraciones Trump hizo esa referencia, ¿no? Habló de la complicidad del gobierno mexicano con los cárteles. Y te quería preguntar también, porque acabas de nombrar a los militares. Se ha hablado mucho, de hecho, el poder de las Fuerzas Armadas en América Latina, que, digamos, en el siglo pasado fueron tan poderosas, a lo largo de este siglo fueron perdiendo poder en casi todos los lugares. Bueno, salvo obviamente en Venezuela, que están utilizadas contra sus propios ciudadanos, pero se ha hablado mucho de cómo López Obrador fue entregando poder a los militares. Y en ese sentido, digamos, esa entrega de poder les ha permitido, digamos, canalizar ese poder y esa estructura en su beneficio. Entonces, ¿vos verías a un ejército norteamericano en colaboración con un ejército mexicano, considerando, insisto, no solo el poder conseguido a lo largo del gobierno de López Obrador, sino, como sabemos, a los negocios que finalmente se dedican, ¿no? Sí, porque, o sea, a nivel constitucional, el ejército en épocas de paz, o sea, cuando no hay una guerra, y pues no hay una guerra contra ningún otro país, tendría que estar básicamente en sus cuarteles. Y con López Obrador, pues los militares se convirtieron en empresarios de montones de cosas, o sea, y también en administradores, en empresarios, ¿no? O sea, administrar aduanas, imagínate, administrar aeropuertos, o sea, construir aeropuertos y administrar aeropuertos, también puertos, hacer carreteras, hacer escuelas, hacer muchísimas cosas, hacer estas sucursales del banco de los bancos de bienestar, o sea, muchísimos proyectos que no tienen absolutamente nada que ver con el trabajo militar que debe hacer un ejército, pero esto con el fin de tenerlos contentos, o sea, de echárselos a la bolsa,
tenerlos contentos para evitar dos cosas. Uno, para evitar una insurrección, o sea, evitar un golpe de Estado, que haya descontento de grupos fuertes de militares y que digan vamos a tomar el poder, o sea, para inhibir una posible insurrección dentro, o sea, un golpe de Estado dentro de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Se les dio muchos negocios y pues han estado muy contentos porque pues de ahí salen muchas cosas, ¿no? Y por otro lado, pues también es un mensaje que inhibe la libertad de expresión y pues también una manifestación fuerte de parte de la oposición, porque si el ejército y el gobierno están muy de la mano, son muy amiguitos, claro que los opositores verdaderos, los verdaderos críticos del sistema, pues van a decir, híjole, ya no nos estamos metiendo con civiles que en nuestro libre ejercicio de nuestros derechos humanos, de la libertad de expresión o de manifestación y de protesta, sino que aquí pues ya estamos hablando, digamos, del ejército, o sea, ya es cosa muy diferente, como que ya causa miedo, ¿no? Sobre todo porque el ejército ya no sería imparcial, sino que estaría de la mano de un proyecto político, de un partido político como es Morena, del lado de la 4T, del lado del socialismo, y eso pues claro que a cualquier opositor serio le causa cierto escozor. Lo piensa dos veces. A ver, entre la violencia y la cantidad de muertes, el manejo del sistema judicial, el manejo de las Fuerzas Armadas y demás, la verdad que hay que ser muy valiente para oponerse. Bueno, decíamos recién, vos estabas hablando de una oposición real, hace muy poquitito tiempo hubo elecciones en México. Yo no sé qué pensás vos, pero si miramos la narrativa, si miramos el discurso, no eran tan distantes, o sea, no, la oposición a Sheinbaum, obviamente, digamos, no era Morena, pero, y ojalá no hubiera ganado Morena, pero vos ves en la narrativa, en la propuesta económica, en la propuesta social, en la propuesta política, una oposición fuerte que sea una alternativa a este partido de Estado en el que se ha transformado Morena. Pues es que hay todo tipo de opiniones al respecto. Están surgiendo nuevos partidos. Algunos pueden ser proyectos interesantes, como más de derecha, más cercanos a lo que manejamos como este concepto de nueva derecha, en contraste con con la vieja derecha que queremos dejar jubilada. Pero también el PAN está como en una suerte de relanzamiento, de refundación con Jorge Romero. Es decir, tratando de acercarse más a la gente, de tener posiciones más firmes respecto de la defensa de la vida, respecto del combate frontal al socialismo y al progresismo woke, o sea, cosa que es complicado porque pues ya en el PAN, el Partido de Acción Nacional, al que pertenezco, por cierto, pues es un partido que se fundó en 1939, es decir, ya ha tenido tiempo, digamos, de pasar por todo tipo de circunstancias históricas, y se ha ido llenando últimamente de algunos progres, ¿no? Los jóvenes, como en todos lados, como en todos lados, sobre todo en las capitales, en las ciudades grandes, pues está lleno de progres, ¿no? También, y eso es una falta, digamos, a los principios de doctrina que debe manejar el PAN, porque si no tenemos claro nuestros principios, no podemos combatir a Morena. No se puede combatir a Morena con las propias ideas de Morena, o sea, con la propia ideología progre. Claro, exactamente. Exactamente. ¿Qué es lo que sucedió con Xochitl Gálvez? Ahora bien, también hay que mencionar un factor que me parece muy importante. Mira, el embajador que estuvo en el periodo 2016-2020 de Estados Unidos en México, Christopher Landau, que es una gran persona, un gran abogado y que tiene un gran acercamiento con la gente mexicana y un gran amor a la cultura mexicana. Con él tenemos nosotros una excelente relación. Queríamos que regresara de embajador una vez más, pero bueno, ahora está nombrado como subsecretario de Estado en Estados Unidos, digamos, trabaja a par con Marco Rubio, que es el secretario de Estado. Y Marco Rubio, pues también es de origen cubano, es decir, que también conoce mucho la idiosincrasia de los mexicanos y lo que está sucediendo aquí. Y el embajador, el que va a ser embajador, que hace falta la confirmación del Senado en Estados Unidos, el que ya fue, digamos, señalado para ser embajador, es Ron Johnson. Ron Johnson estuvo antes en Centroamérica y fue director de la CIA. Tiene perfil militar, o sea, es una persona también muy interesante, con un perfil de resolver problemas, vamos a decirlo así, con un perfil de resolver problemas. Y también, digamos, nosotros como oposición creo que tenemos que buscar la forma de que sí se pueda tejer
de que sí se pueda concretar un acuerdo para que el gobierno de Estados Unidos y el gobierno mexicano y los dos ejércitos puedan encontrar soluciones a problemas de seguridad que nos afectan de los dos lados de la frontera, a problemas comunes, soluciones comunes. Eso es un papel muy importante de la oposición en México, digamos, no para combatir a Sheinbaum, digamos, por otros intereses ni nada, simplemente pues porque hay que resolver los problemas. Sheinbaum no parece querer resolver los problemas, pareciera que está pues solamente cobijando, ¿no? La inseguridad, que no quiere hacer nada. Déjenos en paz, aquí somos mexicanos, no importa que sean narcos, no importa que haya extorsión, violaciones, corrupción, o sea, no importa, no se metan en México. O sea, no se puede pensar así, porque los cárteles son cárteles transnacionales, son cárteles que afectan y devastan a la juventud norteamericana. O sea, las acciones de los cárteles mexicanos, bueno, y no nada más a Estados Unidos, a México y a muchos otros países, son cárteles que están en todo el mundo, por desgracia, pero sí tiene que haber soluciones. Y si no hay políticas claras en el gobierno mexicano para combatir estos males, pues claro que la oposición tiene que ser crítica. Ese es el papel de la oposición. Nombraste a Rubio. Rubio es una definición en sí mismo, ya la elección del presidente Trump, de ese secretario de Estado tan cercano a la cultura, a los intereses, al conocimiento de la geopolítica en lo que tiene que ver con nuestra región, dice mucho de esta segunda presidencia de Trump y dice mucho de cómo Rubio va a encarar su gestión, la primera gira que hizo. ¿Cómo ves esta impronta de Rubio con su primera gira? ¿Cómo lo ves en relación a Sheinbaum? Y ese panorama que me gustaría me lo contestes, te voy a hacer un plus, y es preguntarte, Sheinbaum ha hablado, digamos, Rubio no está yendo al G20, está tomando la decisión de ir al G20, que, bueno, si bien va a ser en Sudáfrica, es un espacio en donde los mandatarios progresistas medio lanzan su agenda y se sienten firmes, se sienten a sus anchas, ¿no? Sí, es muy interesante, digamos, Empezando. a nivel geopolítico, cómo se están reacomodando las cosas de forma pues muy, muy diferente. Para empezar, hay que pensar, por ejemplo, López Obrador fue presidente de la CELAC durante 2 periodos consecutivos, cosa que está prohibida, pero como se cruzó la pandemia, pues aprovecharon el viaje y se quedó Igual, 2 años. Raúl, la CELAC es una payasada, o sea, puede ser presidente, Claro. puede ser Sí, sí. emperador de la CELAC, Eso voy. Alberto Fernández también, o sea, no le demos entidad a esas cosas inventadas por el Foro de San Pablo, que francamente, cuando fue la pelea de Petro con Trump, convocó Xiomara Castro a una reunión que se la bajaron a las 24 horas. Sí, la CELAC es la conferencia de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que bajo la tutela de López Obrador en esos 2 años, tuvo un único fin, que fue un único objetivo, que era intentar desmantelar a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, porque le molestaba mucho que hubieran intervenido supuestamente en Bolivia, donde salió corriendo Evo Morales y fue rescatado por la fuerza militar mexicana. Le enviaron un avión y se subió al avión y estuvo aquí Evo. Aquí, por cierto, anda en México por estos días otro pillo que prófugo de la justicia, como es Rafael Correa, que andaba muy contento. Y digo, no sé por qué está aquí, si lo busca la ley en Ecuador, debería estar, digamos, ante un juez, ¿no? No sé por qué se anda paseando en un país como México, que aquí no queremos delincuentes, digamos, de ese calibre, y además que entregó ese país a China, es la verdad. Pero digamos, la CELAC es una prueba de cómo hay un organismo internacional que trabaja, pues sí, para los intereses del Foro de Sao Paulo, para los intereses del socialismo y de la pseudocultura woke. Por otro lado, tenemos, pues, digamos, una reconfiguración del BRICS, ¿no? Los BRICS, en donde pues también Exacto. Ya no es, que tiene mucho más importancia que la CELAC, por supuesto, pero pues digamos, es también, son los planes, son los distintos organismos ya capturados por China, con Lula da Silva muy activo como principal alfil pues sí, del Partido Comunista de China en Hispanoamérica, en América Latina, para pues
comprometer a los países con una agenda, con la nueva ruta de la seda, etcétera, y pues alinear básicamente, alinear a todos los países con China. Eso es lo que quieren hacer, quieren desdolarizar la economía mundial, imponer una moneda y otras payasadas que nos parecen ridículas. Y además, pues México, te voy a decir, si bien hay varios países de Hispanoamérica que ya tienen como principal socio comercial a China, como Perú, Ecuador, Chile, no sé, son 5 o 6 países. México no. México está muy, muy lejos de esto. México tiene un comercio brutal con Estados Unidos, tenemos una frontera de 3,000 kilómetros, va a ser muy difícil. Además, hay que decir, todos los mexicanos tenemos un pariente en Estados Unidos, yo tengo parientes en Estados Unidos, ya nacieron allá, o sea, no podemos ver las cosas como lo quiere ver Claudia Sheinbaum, no podemos ver las cosas de una forma tan dividida, ¿no? Ustedes allá y nosotros acá, pues eso es una tontería, porque mira, hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, 40 millones. O sea, la población, casi la población de España, de Argentina. Sí, mucha gente, ¿no? Además, y bueno, hay 60 millones de hispanos en Estados Unidos, de esos 60 millones, 40 son mexicanos. O sea, no podemos pensar algo así como que no nos importa lo que pasa en México. Claro que nos importa lo que pasa en Estados Unidos. O sea, sí nos interesa. Tiene que haber una agenda común. Pero aquí viene otra cosa que es muy importante que no se puede dejar de mencionar. Y si me permites ponerlo en tu programa, puede que a algunas personas se puedan llegar a escandalizar por esta línea de interpretación que estoy haciendo, pero fíjate, vamos a pensar así, he tenido también algunas entrevistas en donde planteo que ya terminó la Tercera Guerra Mundial, ocurrió en diferentes frentes, uno de los frentes que, bueno, uno que hemos mencionado aquí es lo del fentanilo, pero ha ocurrido con otros elementos, por ejemplo, ¿cuáles? Ha ocurrido a nivel comercial, a nivel de los chips, a nivel del litio, ocurrido en terceros países, no directamente en China, no directamente en Rusia, no directamente en Estados Unidos, pero sí en Ucrania, donde Putin pues ya tomó una parte del Donbass, una parte de Ucrania de la que no va a regresar, no la va a regresar ni con Trump, y China, pues la verdad de las cosas, si me permites, es que en mi análisis así lo veo, China pues finalmente se va a quedar con Taiwán, con todo lo que esto significa para la producción de chips, se va a quedar con Taiwán, digamos que suena duro decirlo, pero son las zonas de influencia, ¿no? O sea, Ucrania, pues ahí se fundó Rusia, para los que no lo saben, a nivel histórico, y sí hay cierta, digamos, cercanía. Y en el caso de Taiwán, pues bueno, está tan cerca de China y la cultura, pues es básicamente la misma, en fin, aunque haya diferencias. No se va a meter Donald Trump, no se va a meter en esos dos países. Y tampoco, y también ha ocurrido en México. México es, digamos, México es para Estados Unidos un poco lo que es Ucrania para Rusia, Taiwán para China. ¿Me explico? O sea, son países ya muy cercanos, es su zona de influencia. México y Estados Unidos no se pueden ver por separado, pero ahora bien, si ocurrió un poco de la Tercera Guerra Mundial, que no es nuclear en Ucrania y también en Taiwán, cuando esto suceda, cuando China finalmente se quede con Taiwán y cuando Rusia no se salga de Ucrania, de lo que ya tomó de Ucrania, entonces Donald Trump, que no se va a meter, pues quedaría como un perdedor. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo es que sucede esto? Y yo soy un presidente fuerte y duro, y cómo es que no hago nada. Por eso está poniendo sobre la mesa el plan de Groenlandia, el plan del Canal de Panamá y el plan de Canal de Canadá. El plan del Canal de Panamá y Canadá. O sea, claro, todo lo que tiene que ver con el continente americano. Ahora, nosotros estamos, digamos, de acuerdo con una solución, pero que pase por elecciones, ¿no? O sea, tiene que haber elecciones en Canadá, y a los canadienses, que además 3 millones de canadienses trabajan en Estados Unidos, también, ¿no? O sea, tiene que haber, yo estoy de acuerdo con que haya una fusión. La gente que vive en Groenlandia están también de acuerdo, muchos, hemos visto encuestas, también están de acuerdo con formar parte de Estados Unidos. Y no te hace perder identidad nacional, digamos, la gente de Canadá va a seguir siendo canadiense, hablando en inglés o en francés, y digamos, tenemos como prueba a la gente de Puerto Rico, no pierden su identidad nacional, siguen hablando en español, siguen siendo católicos, siguen comiendo lo que comen, bailando bonito, bailando sabroso. O sea, uno no pierde su identidad nacional. Lo que sí necesitamos es hacer un bloque fuerte en Norteamérica, si no es que de todo el continente, un bloque fuerte geopolítico, que digamos, sí se respeten las soberanías, ¿no? Pero no en el sentido de que México pueda proteger los cárteles y que no pase nada. ¿Me entiendes? Esto pienso que por ahí va la cosa de lo que quiere hacer Donald Trump. No pensemos que en 4 años que va a estar, no le va a dar tiempo, digamos, de concretar
todo lo que tiene que ver con Groenlandia, con Canadá. El canal de Panamá, pues sí, ¿no? Ahí ya, como tú lo comentas, ya en este primer viaje de Marco Rubio, el primer lugar que fue a ver es el canal de Panamá. Y hay que decir que esto es porque China ya estaba metida controlando el canal de Panamá. Y esto es injusto, digamos, China debe respetar a América, no es para que se metan los chinos a hacer sus negocios, y además han dejado endeudado el continente, han dejado endeudados muchísimos países. Digamos, la estrategia que usa China en nuestros países es prestarte, entre comillas, dinero para construir aeropuertos, puertos, infraestructura ferroviaria, carreteras, y después, como no tienes para pagarlo, y como te robaste, se roban los líderes todo el dinero, o lanzan sus candidatos a sus amigos. Entonces, pues como no hay para pagarlo, entonces ahí sí se pierde la soberanía con China. Ese es el método que usa China. Y mira, para no ir más lejos, y te va a hacer sentido, Alberto Fernández, nuestro querido amiguito, fue a China a los Juegos de Invierno, a la inauguración de los Juegos de Invierno de China, y se trajo el señorito 25,000 millones de dólares. Y primero le puso flores a Mao Zedong, un asesino como Mao Zedong en el mausoleo y todo eso, que dejó 60 millones de muertos, hay que recordarlo. A ese le puso flores el señorito Alberto Fernández. ¿Y qué pasó con esos 25,000 millones de dólares que se trajo en su adhesión a la Ruta de la Seda, en la adhesión de Argentina a la Ruta de la Seda? Y hay que decir que ese dinero era para construir un desarrollo nuclear, era para una termoeléctrica, era para aeropuertos, era para infraestructura. ¿Y dónde está todo eso? Digo, tú que eres argentino, ¿dónde quedó todo ese dinero? 25,000 millones. ¿Me explico? China. El mecanismo chino que tiene que ver con ese plan, que es un plan de colonización, como bien dijiste, que es la Ruta de la Seda, de esos eventos tiene en África, en Asia, en América, hace poquito tiempo con la inauguración del puerto en Perú. Sí. A la que increíblemente fue Biden a hacer la CLAC en esas reuniones. Pero bueno, en fin. Viendo todo eso y viendo ese control de Rusia, de Irán, de China en nuestra región, me vuelvo a preguntar por esta relación tan estrecha que tiene Sheinbaum con los líderes socialistas, incluso con los dictadores, tanto con Cuba como con Venezuela, pero también con el resto de los líderes socialistas que no son dictadores en la región. Y me pregunto cuánto de eso puede ir en desmedro de los planes, porque ella en principio se hizo muy la independiente y demás, y finalmente terminó aceptando, digamos, las condiciones de Trump. Entonces, me pregunto esa relación, por un lado, con el socialismo del siglo XXI, del cual López Obrador fue tan afecto y ella como continuadora, y a la vez estos planes que Trump le está proponiendo como condición fundamental para no ponerle unos aranceles ruinosos. ¿Cómo va a poder hacer esas dos cosas? Tampoco se la ve muy, no sé, muy audaz. No, claro que no. O sea, lo que está haciendo, pues, es tener un discurso supuestamente muy enfático, supuestamente muy emotivo de soberanía, que sí queremos ayudar, digamos, a la seguridad regional, pero no a costa de nuestra soberanía, porque somos mexicanos, Bueno, sí puede decir todo lo que ella quiera, pero finalmente tiene que hacer lo que le está diciendo Trump, porque no puede ser que en México existan cárteles de la droga que operan, digamos, indiscriminadamente para controlar a los migrantes y para controlar las drogas, y que el gobierno mexicano no haga nada, se haga tonto, voltee para otro lado, o bien hasta reciba mucho dinero que usa para su mega asistencialismo. Mira, esto, digamos, que pues es una gran sospecha en México de que sea un narcogobierno. Recordemos cómo, por ejemplo, Gustavo Petro, otro que se quiso hacer el valiente con Donald Trump y que le cerraron la boca rápidamente, ¿no? O sea, tuvo que mandar mejor él sus aviones para recoger a sus migrantes. O sea, ahora le salió más caro. Ahora va a ser, digamos, esto con cargo a nuestros hermanos colombianos, en lugar de que fuera a Estados Unidos, quieres deportarlos. Estados Unidos, exacto. Depórtalos con tus aviones a Estados Unidos. No, ahora por tonto y por hocicón va a tener que pagar, bueno, la gente va a tener que pagar con los impuestos la deportación. Imagínate cuando se ha visto eso, que tú mandas a recoger gente. Qué increíble. Bueno, pues este señor, acuérdate que tuvo el descaro de ir a la ONU
y en el Pleno de la ONU hablar de algo que le vamos a llamar textualmente narcosocialismo. ¿Te acuerdas que además narcosocialismo ecologista además? Porque Sí, sí, sí. básicamente decía que permitiera Sustentable, narcosocialismo sustentable. narcosocialismo ecologista. ¿Por qué? Porque básicamente lo que proponía este guerrillo tremendo es que, que la ONU permitiera el libre comercio de la cocaína, que hace daño pero poquito, dice, hace daño pero poquito, porque luego ya lo mezclan con quién sabe. Lo repitió recientemente en su carnavalesca reunión de gabinete que terminó en una pelea prácticamente de conventillo y que derivó en la renuncia de todo su gabinete, ¿no? Como que no tiene efectivamente el control. Hemos hablado... El narcosocialismo básicamente era que se permitiera este libre tráfico, digamos, de cocaína, porque con ese dinero que se recaudaba se iba a mantener a los pobres, se iban a implementar, digamos, programas sociales para ayudar a los pobres, a la educación, a la medicina, o sea, era básicamente como un Robin Hood, pero de rojo, ¿no? O sea, un Robin Hood rojo, un Robin Hood socialista, y además para proteger al Amazonas. Esa es la parte ecologista, porque, bueno, que se devasta, se quema, cuando van a buscar... Protege a todos los colectivos, ¿no? Claro, o sea, la libre circulación protege a las mujeres, al ecosistema. Que cuando se queman los cultivos de cocaína, pues se está devastando el Amazonas, entonces mejor dejemos que haya miles de hectáreas de coca sembrada para que después los pobres también puedan comer de ahí. Entonces, no, que se quitaran las restricciones. Imagínate un presidente diciendo estas cosas, o sea, no tienen de veras, no tienen cara, son unos descarados totalmente, ¿no? Diciendo, Raúl, digo, si hacemos una competencia, exactamente, una competencia de locura de los presidentes de la región, sinceramente, pero bueno, creo que entre todos no hacen la demencia de Biden también, ¿no? Ha sido un ciclo ruinoso. Que no sé si está terminando o no. Nos quedan pocos minutitos y quisiera que nos comentaras un poco del libro del que hablé al comienzo. Es un libro que parece prometedor y ahí está, mostralo. Ahí va. Y estás incluso escribiendo otro, terminando otro en la misma línea. Contanos un poquito cuál es tu línea investigativa. Sí, mira, el libro anterior a este se llama La contrarrevolución cultural frente al marxismo posmoderno, y ahí hablo de una necesidad de combatir en todos los frentes, en el frente político, en el frente cultural, en el frente artístico, en el deporte, en la familia, dentro de la iglesia, etcétera, en todos los frentes, combatir al socialismo, al comunismo y al progresismo, a la cultura woke. Y hablo también mucho de la necesidad de que esta lucha nuestra tenga un sustento con bases cristianas, porque finalmente lo que está siendo devastado es nuestro perfil como cristiandad, o sea, la cultura cristiana. La cultura woke, pues se combate, digamos, el matrimonio, se combate la vida con el aborto, o sea, todas estas cuestiones finalmente nos afectan como cristianos. Tenemos que hacer una defensa, digamos, desde o con los valores religiosos, los valores cristianos. Eso es lo que propongo en el libro previo. Y en este de Nueva Derecha, bueno, es que hay que entender primero, pues, qué es la nueva derecha, en contraste con la vieja derecha. La vieja derecha, vamos a pensar que es la de, por decir alguien, George Bush. Es una derecha belicosa. La principal característica de la vieja derecha es que se hinca ante el becerro de oro. O sea, su máximo valor es el dinero, es la cuestión económica, no los valores, no Dios. No ponen a Dios al centro de la cultura como sí lo hace MAGA. Aquí lo interesante, digamos, es que si pensamos en una nueva derecha, hay que pensar en el movimiento MAGA, en el movimiento de Donald Trump, que es totalmente religioso. Y si tú vas a un rally de Donald Trump, en los que hubo en su campaña a la presidencia, y también ahora en todo momento hay presencia religiosa, de curas católicos. El día que tuvo el atentado que le lastimaron la oreja, ese rally fue abierto por un cura católico. Es decir, no se puede pensar MAGA, además son cuando menos son 80 millones de votantes a favor de Donald Trump. No se puede pensar en MAGA sin valores cristianos. No están poniendo por encima de todo, por encima de los valores cristianos, al dinero, como sí lo hizo George Bush
Y además, pues hay que pensar que, por ejemplo, Donald Trump ha dicho que el principal legado que quiere dejar es la paz, ser pacífico y además ser unificador. Y a pesar de que es bravucón y que tiene, digamos, una forma de hablar muy fuerte, todo que además, bueno, nos gusta que sea así, porque hace falta poner orden. Nunca inició ninguna guerra, nunca ha iniciado ninguna guerra, ni la va a iniciar. Y al contrario, digo, yo tengo esta teoría de cómo ya terminó la Tercera Guerra Mundial en estos términos. Ya pasamos directo a la repartición de los países, que es lo que está haciendo ahora Donald Trump, sin que haya habido una guerra, o para evitar una guerra nuclear. No va a haber una guerra nuclear, gracias a Dios. Y la nueva derecha, pues una nueva derecha que, número uno, pone a Dios al centro de la vida, que defiende 7 puntos, que son los mismos puntos de la contrarrevolución cultural: la defensa de la fe, la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, la defensa de la familia natural, la defensa de la propiedad privada, la defensa de la patria. O sea, no somos globalistas, estamos en contra del progre globalismo, la defensa de las libertades y la defensa de los derechos universales. Entonces, esta agenda de 7 puntos que ya, digamos, ha sido muy platicada en muchos foros internacionales, es lo que defendemos como nueva derecha. Básicamente es una jubilación de los valores economicistas de la vieja derecha, poniendo a Dios al centro, porque queremos reconstruir la civilización no solo en términos económicos y en términos políticos, sino también en términos morales, porque toda esta cultura socialista y woke es la devastación de la moral, es la devastación de la ética. No podemos vivir así. Y esto se está viendo muy claro con Donald Trump ahora, con las reformas que está haciendo, bueno, con las órdenes ejecutivas que está firmando. Las órdenes ejecutivas que están a la orden del día de a decenas está firmando, parece que lo corre el tiempo. Veremos, Raúl, veremos qué pasa con todo esto. El tema México es un tema que se puso en pausa, como dijimos al principio, por unos pocos días. Sigue candente, así que seguramente te estaremos preguntando en adelante en vos qué es lo que va a pasar, porque está todo, ¿no? Como medio ahí, a pedido de definiciones y viendo qué es lo que va a hacer un gobierno que de la boca para afuera tiene o pretende alinearse con un grupo de políticas y de valores y a la vez tiene que necesariamente negociar con su vecino más importante, donde bien dijiste, viven 40 millones de hermanos. Sinceramente, se trata prácticamente de vecinos de familia. Totalmente. Así que sí, la verdad es que sí. Te agradezco muchísimo habernos acompañado, haber charlado todo esto. Te deseo muchísima suerte en el lanzamiento de tu próximo libro. ¿Cómo se llama? El próximo libro que está por salir estos días se llama Pensamiento Cristero, que es la recuperación del pensamiento de hace 100 años de la Guerra Cristera, que fue una guerra del gobierno contra los católicos solo por ser católicos. Queremos recuperar este pensamiento, pero ponerlo al día. ¿Cómo lo podemos usar hoy? No es un libro histórico solo en el sentido de analizar lo que sucedió, sino cómo podemos vivir hoy este pensamiento cristiano. Pensamiento cristero. ¿Qué es ser cristero? Básicamente es ser un cristiano, pero dar 2 o 3 pasos más adelante y tener una posición de lucha, de defensa de nuestros valores. Se llama Pensamiento Cristero, Dios al centro de la vida, la recristianización de Occidente, que pensamos que urge. Te agradezco mucho, estimada Karina, muchísimas gracias y que Dios te bendiga, y también a las personas que nos hacen el favor de vernos y escucharnos. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.